Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy tenemos para ustedes y para toda la audiencia nacional, por supuesto, un tema del más alto interés para la República Dominicana. Vamos a conversar sobre las elecciones recientes celebradas en Venezuela. El domingo pasado, 28 de julio, se celebraron elecciones en la que hubo una concurrencia masiva de venezolanos, tanto a favor del gobierno reeleccionista del presidente Maduro como de la oposición. Y hoy sábado todavía, una semana después, hay mucha incertidumbre con relación a los resultados reales de esas elecciones. El presidente Maduro fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral como el presidente legítimamente escogido, supuestamente con un 51% de los votos emitidos, pero las actas que certificarían esa elección no han sido hechas públicas todavía. Y hay una gran inquietud en todo el hemisferio y probablemente la situación se ha puesto muy inmanejable, en todo el territorio venezolano por la represión que ha desatado el gobierno, por las protestas que ha tenido o que se han generado la supuesta reelección del presidente Maduro. Para hablar de este tema, una semana después de haberse celebrado esas elecciones y todavía con la incertidumbre sobre quién realmente ganó y qué va a pasar en Venezuela en el futuro, vamos a conversar sobre ese tema con 4 personas muy avesadas, reputadas y conocedoras de la situación política internacional. Tengo conmigo a mi izquierda el licenciado Marino Berigüete, que es un abogado, un analista político, la licenciada Danilza Peña Medina, quien no solamente es abogada, sino también que es una analista y una experta en materia electoral. Ha sido observadora de varios procesos electorales en Centroamérica y América del Sur. Tengo también al licenciado Rolkin Lorenzo, abogado constitucionalista, y al licenciado, al doctor Nelson Espinal Báez, quien es, además de abogado, un experto en mediación de conflictos. Sí. Un experto que probablemente esté haciendo mucha falta en la Venezuela de hoy. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué será de Venezuela en lo adelante? Las damas primero, ¿no? Sí. Bueno, con relación, como usted bien mencionó, don Miguel, y primero muchas gracias por la invitación, y aquí está un panel con buenos amigos y grandes profesionales que estamos aquí el día de hoy compartiendo lo que es una evaluación, un análisis de las elecciones de Venezuela, que lamentablemente vamos a decir que está con este caos, con este conflicto, con esta incertidumbre, como usted bien mencionó. Obviamente 28 de julio fue esas elecciones en virtud de un acuerdo que se hizo, porque yo he visto muchas críticas que se ha hecho de por qué la oposición fue a esas elecciones sabiendo que eran garantías mínimas, pero la oposición firmó un acuerdo obviamente con el gobierno, que obviamente en el transcurso del proceso electoral no fue cumplido, y obviamente vemos los resultados que pasó del 28 de julio, que se han desconocido de acuerdo a las actas que la oposición tiene, porque las actas son las pruebas, obviamente contable, de los votos que sucedieron ese día, de que la oposición ciertamente ganó las elecciones, y obviamente el gobierno actual, el régimen actual, del presidente actual, ha desconocido esos resultados. Entonces, ¿qué va a pasar después de estas elecciones? Yo quiero hacer un análisis para dejarlo a los demás colegas y seguir con el debate, y es, primero, lo que está pasando en Venezuela el 28 de julio ha pasado en otras ocasiones. Obviamente se han hecho elecciones y siempre la oposición denuncia fraude y demás, pero no sucede más de ahí. Pero no obstante, en este caso hay un caso especial, que la oposición fue unificada, y en otras elecciones no había asistido tan unificada como fue el 28 de julio, que independientemente la líder, María Machado, no pudo ser candidata y tuvieron que inscribir a Edmundo González, que fue el candidato final. Se ve una oposición unificada con relación a esta candidatura. Entiendo que obviamente el régimen se va a querer perpetuar en el poder, que lo está haciendo, poniendo miedo, han creado hasta aplicaciones para denunciar a los opositores, pero yo entiendo que la oposición tiene 3 estrategias, y primero seguir presionando a nivel internacional,
obviamente ese apoyo internacional, ese aislamiento a Venezuela, entiendo que le va a hacer mucho daño, obviamente al gobierno, a los ciudadanos venezolanos, que obviamente son ellos que pueden irse a las calles, hacer esas manifestaciones. Y segundo, yo entiendo que la oposición ya debe hablar con nombres. Cuando hablo con nombres es decir a los ciudadanos venezolanos quiénes son los militares que están detrás del régimen. Porque cuando tú haces esa campaña ya con nombre fichado, obviamente hay un tema familiar, un tema de buen nombre que se va haciendo en todo Venezuela y las personas van sabiendo quiénes son los culpables. Y obviamente va a haber un tema de apresamiento en Venezuela, y yo lo que entiendo es que las comunidades deben salir a defender a esas personas que vayan a asistir vamos a decir, apresadas. Obviamente hay un tema de fuerza, un tema de armas, que obviamente evidentemente no pueden... la represión que ha desatado, hasta ayer viernes, el número de muertos ascendía a casi 20 en todo el territorio. Había más de 2.500 personas detenidas, que son figuras en su mayor parte importantes de la oposición. Evidentemente el gobierno de Maduro ha entrado en un ambiente o en un clima de ilegalidad, claro, obviamente, ¿no? Porque su proclamación no está justificada porque no se había aclarado realmente. Sí, pero no se ha juramentado el 10 de enero, que inicia supuestamente su periodo presidencial, vamos a decirlo así. Pero la verdad es que la táctica y el procedimiento utilizado de inhabilitar candidatos que pueden ser rivales importantes del gobierno, me parece a mí que es un absurdo y una política realmente totalitaria. Mira, Miguel, yo tengo mi dudas, preocupación por la narrativa que ha venido llevando Maduro. La narrativa del 2024 viene siendo la misma del 2003, a pesar de que la narrativa del 2013, ellos tenían todavía una fortaleza a nivel de aceptación en lo que era el chavismo, la muerte de Chávez, la sensibilidad que había, y la oposición, a pesar que fue dispersa, sacó una gran cantidad. Pero en el 2018 estuvieron casi entre Capriles y Maduro, estuvieron casi pegado en términos de votación, casi 7 millones la mayoría de los dos. Mi preocupación es la reacción frente a las mismas narrativas de la comunidad internacional. Mi preocupación de la unificación interna de la oposición, de los partidos opositores al régimen Maduro. Una dictadura no se desmonta en las urnas electorales. Eso es una dictadura. Eso fue un golpe de Estado o un fraude planificado en cámara lenta. En cámara lenta porque desde que iniciaron a no aceptar la candidatura de Corina, que era la líder, o es la líder prácticamente hoy en día de toda la oposición, la que la dirige, desde comenzaron a apresar más de los 80 y pico de dirigentes, encarcelamiento, ya había un fraude en proceso. El no permitir que fueran observadores, expresidentes, dejarlo varado en Panamá, legisladores en España no ligados al régimen, ya había un proceso instalado. Me preocupa la reacción de la comunidad internacional, porque en el día de hoy apenas una resolución ni siquiera pudo pasar. Me preocupa porque la misma narrativa del 24 es la misma del 18. A Guaidó lo apoyaron más de 50 países, más de 50 países. Más de 50 países nombraron cancilleres, nombraron prácticamente un gabinete en el exilio, y la narrativa, el apoyo, la tibieza de la comunidad internacional permitió que sirviera. Pero la situación puede haber cambiado con relación a la opinión de la comunidad internacional, porque ha habido una abierta y ostensible intervención de países extranjeros para evitar el triunfo de la oposición. En el caso de Cuba, se ha denunciado que en los últimos días han volado o han llegado al territorio venezolano más de 2.000 o 3.000 soldados cubanos.
El triángulo Cuba, Nicaragua, Venezuela es un triángulo de protección para sobrevivir. Maduro pesa en su cabeza una orden de 15 millones de dólares que pesa mucho. O sea, Maduro ahora mismo se está minando los países que pueden entrar en un proceso de acuerdo cuando saca los diplomáticos de el país. Solamente tiene relación con algunos países, pero la tibieza, por ejemplo, de Petro, la aprobación De Lula. de Lula ha sido el más cauto. Fíjate que Lula apenas dice, vamos a esperar las actas, pero es ingenuo también porque tiene control del tribunal. Pero ¿quién tiene el control de esas actas? Ahí ¿Harán esas actas? Ahí voy. Tiene control del tribunal electoral, que hizo lo que hizo. Tiene el control del fiscal, que es el que va a introducir. Tiene el control de todos los estamentos del Estado. Entonces, el que hizo la ley hizo la trampa. ¿Quién te puede decir a ti si viene y en esta mesa te presenta miles y miles de actas con miles y miles de firmas falsificadas? ¿Qué opina el doctor Espinal? En este momento, además de lo que han dicho los amigos aquí, que de acuerdo con ellos, veo algo diferente en este proceso. Dos elementos quiero subrayar. Primer elemento, en el 2018 las encuestas serias no le daban ganancia a Capriles. Sí. Estaba muy parejo. En esta ocasión sí. Y tú, Marino, que manejas esos temas mejor que nosotros, lo sabes. En este momento todas las encuestas serias sí le daban ganancia al mundo y a la oposición. Y eso es un factor importante de legitimidad política. Un segundo elemento que yo estoy viendo en esto, para que los amables televidentes puedan, igual que nosotros, reflexionar con nosotros, es el hecho de que se está hablando de negociación. Se está hablando de negociación, se habla de eso. Y ahí quiero abordar algo en este sentido. Yo no veo que las Fuerzas Armadas estén completamente unidas. Hay un parapeto, para usar un término, una apariencia de unidad dirigida por Padrino López, pero real y efectivamente a nivel interno la información que yo tengo es que no están completamente unidas. Y para romper el cerco que una dictadura propone, unas Fuerzas Armadas no unidas es un peligro importante, claro, para una dictadura. No, y puede generar una guerra civil. Y puede generar una guerra civil y una descomposición de los estamentos de poder y de control del Estado. Ahora bien, tercer elemento interesante que yo quiero traer a la conversación es el tema geopolítico, el tema geoestratégico. En estos momentos yo creo y entiendo que en la mesa de negociación no se va a dar a nivel, vamos a decir, oposición-gobierno solamente. Creo que se va a dar a otros niveles. A nivel, una receta extranjera. Con recetas donde voy a traer a la conversación la posibilidad de una negociación de amplio nivel geoestratégico, donde interviene el tema Ucrania, el tema Israel y el tema Venezuela. Rusia, Irán, Estados Unidos. Bueno, el jueves Israel atacó Beirut en represalia por el atentado último. Ya se está hablando de una visita de Maduro a Rusia. Es decir, a un alto nivel político internacional pudiera, por favor, los amables televidentes, no estoy diciendo que está sucediendo, pudiera intervenir un tipo de negociación a estos altos niveles de qui pro quo, déjame aquí y entro aquí, que hay precedente, lo quiero aprovechar ahora para decirlo, la crisis de los misiles en el 62 fue un qui pro quo, te saco los misiles de Cuba, pero no intervengo más en Cuba. Y te saco y te dejo misiles, Cuba quieta. Te dejo Cuba quieta, no intervengo más en Cuba y te saco los misiles que se iban a instalar o se estaban instalando en Turquía. Es decir, a estos niveles pudiera
pudiera, por favor, para Pero ¿puede haber una solución de la crisis venezolana sobre la base de la permanencia de Maduro en el poder? Pero mira una cosa. Déjame ver cuál es la opinión de que Lorenzo. voy si me permite, lo de él. Fue tan bien planificado lo que se está haciendo, que el proceso electoral no era ahora, era en diciembre. Y producto de que ellos planificaron de que el proceso electoral americano iba a ser en diciembre, de que iban a empezar los Juegos Panamericanos, no, los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos ahora, Sí, tiene su- y que hay un proceso de guerra. Adelantaron el proceso electoral para evitar que esos grandes países que puedan entrar en un acuerdo después de lo que pasa en Estados Unidos estuvieran ocupados. Bueno, don Miguel, primero, muchas gracias a usted y saludo a todos los compañeros y a su distinguida audiencia. Yo como demócrata quisiera ser optimista y decir, bueno, allí en Venezuela va a haber una salida pacífica e institucional y se va a poner fin a este régimen autocrático que se ha ido construyendo desde 1999 con la llegada de Chávez. Sin embargo, creo que hay dos factores que parecen obstruir las ilusiones de cambio en Venezuela y por lo tanto de reinstauración del orden democrático que vivió ese país entre 1959 y 1999. ¿Y cuáles son esos dos elementos que yo creo que están a favor del régimen? Primero, el factor militar y en segundo lugar, el factor geopolítico. Y me explico muy brevemente. En América Latina, a lo largo de nuestra historia independiente, hemos visto cómo en determinados momentos militares se han sublevado o han desconocido a regímenes autoritarios. Sin embargo, esa misma historia nos demuestra a nosotros que los militares solo se sublevan o se rebelan contra un régimen autoritario cuando se sienten desplazados del disfrute de las mieles del poder. Y eso no ocurre en Venezuela. En Venezuela, desde 1999, tenemos un régimen, primero con Chávez y luego con Maduro, cuya principal estructura, cuyo principal soporte es el militar. Yo invito a los amigos televidentes a que se lean el perfil de los principales ministros actuales de Maduro y de los que tuvo Chávez. Casi todos, por no decir la totalidad, son los actuales militares en activo o militares en situación de retiro. Pero más aún, las principales gobernaciones de Venezuela, de las 23 que tiene el país, están dirigidas por militares en activo o en situación de retiro. La industria petrolera, Petróleos de Venezuela, que es el principal soporte de la frágil economía venezolana, es dirigida por militares, actualmente por un miembro activo del ejército bolivariano. Y la industria alimenticia. Y la industria alimenticia. El fundamento militarista del régimen venezolano no solo responde al hecho de que Chávez era militar, no solo a eso, sino también a que el origen del movimiento, del estilo de gobierno denominado chavismo, está en el mundo militar. Chávez funda en 1983 el famoso movimiento MBR 200, Movimiento Revolucionario Bolívar 200, con motivo del bicentenario del natalicio de Bolívar. Y luego en el año 92 encabeza una intentona golpista contra Carlos Andrés Pérez y los grandes, digamos, los grandes beneficiarios y protagonistas de la llegada de Chávez al poder luego en 1998 por la vía electoral han sido los militares. Pero toda la dictadura en la historia de la humanidad ha estado cimentada en una estructura militar de alguna manera u otra. Trujillo, Perón, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, etcétera, etcétera. De manera pues que no hay estructura que no pueda ser derribada. Quiero agregar a esto, porque esta explicación que ha dado el colega es correcta, es importante, pero quiero agregar a esto, y para que el amable televidente pueda ver, el partido Estado, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, que es ese partido de Estado es copiado de la visión cubana, tiene 1 millón de miembros armados hasta los dientes, tienen las milicias bolivarianas, tienen los colectivos y controlan controlan el territorio nacional con eso. Y segundo, la inteligencia cubana es la que dirige y coordina el sistema de inteligencia y de contrainteligencia, de espionaje y de represión
a la oposición en toda Venezuela. Hay unos controles inmensos. Eso solo para abordar a la descripción que hizo el colega aquí, que fue excelente. Es un proyecto pensado en estos últimos 25 años de dictadura, de tiranía y de control de los estamentos del Estado. El milenio que concibió Hitler. El tercer Y Reich. el tercer Reich, pero duró 7 años. Claro. Afortunadamente. Bien, tenemos que hacer una breve pausa, regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado conversando sobre las elecciones en Venezuela y lo que será en el futuro ese país y sus vínculos con la República Dominicana. Hablaba el licenciado Lorenzo de la concentración de poder que tienen los militares en el régimen del presidente Maduro y lo difícil que sería romper con esa estructura. Pero creo que el licenciado Berigüete tiene una opinión contraria, ¿no? No, contraria no, al contrario, él hacía una descripción brillante, que la diferencia con los otros dictaduras es que ellos son parte del pastel, o sea, ellos se reparten, cada uno tiene una parte. Y hay algo más importante de toda esa economía que es el narcotráfico. Claro. O sea, cuando tú oyes un secretario general de la OEA decir ayer, en el día de ayer, que sobre él y su grupo pesa una orden del Departamento de Estado, e inclusive empresas o de esos, vamos a decir que son empresas de seguridad, estaba diciéndole que le aumentara el PUR a 100 millones para poder salir de ese problema. Cuando tú ves que se habla sobre eso, tú dices, entonces, ¿dónde está la salida? Bueno, y Almagro ha amenazado con llevar el caso, llevar a Maduro a la Corte Penal Internacional. Aquí, don Miguel, yo quiero hacer una aclaración. El 28 de julio, la intervención más importante no la dio ni Nicolás Maduro, ni María Corina, ni El Mundo. Fue incluso el ministro de las Fuerzas Armadas que habló primero. Pero antes de eso, varios expresidentes, no sé si vieron los tuits, estaban hablando del tema de Venezuela y etiquetaban directamente al ministro Padrino López. Yo entiendo que sí, de acuerdo a unas informaciones que tengo, usted sabe que yo manejo una organización internacional con líderes incluso que trabajan diariamente con la señora María, y realmente hay un tema interno con las Fuerzas Armadas y el mensaje implícito que dio el Padrino López, tengamos cuidado, hay que mantener la unión entre nosotros como militares para el tema de paz, tranquilidad. Yo entiendo que él está haciendo un llamado para eso, pero después de que habló ministro, que el CNE dio los resultados, habló Diosdado. Diosdado habla primero que Nicolás, y si escuchamos el mensaje implícito que da Diosdado, es a las Fuerzas Armadas. Entonces yo entiendo que dentro de las Fuerzas Armadas, obviamente una especulación que estamos haciendo un análisis aquí, pero a mí me llama la atención que Tuto, Pastrana, la misma María, El Mundo, cuando hablan en sus alocuciones, hablan esa noche de ese tema y que el ministro de las Fuerzas Armadas hable primero. También otra cosa que aquí el colega habló, y es que en el año 2018 las condiciones son muy distintas al día de hoy. Guaidó perdió popularidad y perdió liderazgo por algunos temas, de alguna mala campaña que se le hizo con unos temas, no sé si se acuerdan, con unos temas que estaban hablando de que le estaba asociado al narcotráfico y demás. Pero en este caso, la Lid de María, que viene de la sociedad civil, de una asociación muy importante, de una organización de la sociedad civil que estaba defendiendo desde sus inicios el tema de Hugo Chávez, tiene un liderazgo. Y yo entiendo que el 28 de julio, independientemente de todo, va a ser el inicio del fin, porque ha movilizado, ha dinamizado lo que es la movilización venezolana. Yo creo que si hay movilización y continúan las protestas en las calles, no importa cuánto control pueda tener los militares y Maduro sobre la estructura política y militar del país, siempre existe la posibilidad de que todo ese combustible que está rodando pueda arder todo el país si alguien tira un fósforo o alguien tira una colilla de cigarrillo, ¿no? Claro, porque Venezuela está al borde de una confrontación cívica. Hoy en día, una guerra civil. A esta hora, antes de yo salir, se decía que habían 700 dirigentes, inclusive gente que presidieron mesas, apresados. María Corina se declaraba de que iba a estar ahora mismo en un momento de clandestinidad.
porque... Creo que está refugiada en la embajada de porque, Costa Rica, ¿no? No, ya no lo aceptó. No. Se queda Está- en Venezuela, pero en clandestinidad. Está en clandestinidad. Ahora, la embajada de Brasil, Ahora, esa mujer tiene agallas. sí, tiene agallas. La embajada de Brasil tuvo que asumir ahora mismo la embajada de Argentina, tercer estado, tuvo que levantar su bandera. La situación en Venezuela no es una situación cómoda, porque tal y como señalan ustedes, esta vez tiene más pueblo, tiene más masa. Ahora, Y en los sí. manuales de cómo salir de un dictador, una de las cosas que primeramente le dice es que el pueblo tiene que iniciar, tiene que tomar las calles, como se hizo. No importa como- cuánto dure una no dictadura, importa. en su propio nacimiento se marca el final de ella. Yo tengo una No pregunta a la importa, colega aquí. fíjate porque no hay presupuesto de Estado que soporte una movilización permanente, No. ni Claro. una Fuerza Armada que soporte maltratar a su tío, a su madre, A sus hijos, a sus hermanos, primos. a A sus sus hijos, a sus a ciudadanos, sus amigos, claro. y no hay una economía Totalmente. tampoco No es que sustentable. la soporte. Y hay algo muy importante, que el movimiento en sí, que no lo había tenido otro, que han dicho que eso es hasta el final. Y hasta el Correcto. final es Exactamente. El hasta hashtag- sacarlo. El hashtag Sí, de Es hasta sacarlo. Exactamente. Exactamente. Ahora- Perdón, María. yo quiero Sí. tú hablabas algo que quiero preguntarte. Tú decías, y perdona que entreviste, No. pero es para animar la conversación. Claro. Tú ¿Cuál puedes es la hacer sim- todas las preguntas siempre y cuando no me las hagas a mí. Exacto, exacto. ¿Cuál es la simbología que tú ves en que haya sido Padrino López el primero en hablar? Para controlar las Fuerzas Armadas. O sea, el primer líder, obviamente, del ministerio que hable, diciendo aquí Tiene estamos sentido, todos, ¿eh? claro, Sí. para controlar. Es lo que yo lo veo. Entonces, Claro. la reflexión va, porque así como decimos que evidentemente las Fuerzas Armadas están controladas, cooptadas y todo, la información que yo he estado manejando Claro. hasta ahora es que real y efectivamente, aunque en efecto es así, como hemos descrito, hay ciertos disgustos en las Fuerzas al Armadas interno, y claro, dos, sí. que Ahora- por eso es que él habla. Quiero decir, hago la pregunta porque la información que manejo es por eso que él habla. Exactamente. Pero hay una Y, pregunta y hay una preocupación que tiene que ver con las tradicionales relaciones entre los dos países, Venezuela y la República Dominicana, que han entrado en un periodo de deterioro. E incluso en este momento suspensión, esos vínculos están suspendidos, no rotos, Suspendidos. todavía están suspendidos. ¿Cuál debe ser la justa posición del gobierno dominicano en esta situación? Bueno, yo creo que la posición del gobierno dominicano tiene que ser coherente con los valores que sustentan nuestro Estado constitucional, que es el de la defensa de la Y ha procedido en ese sentido. Claro, ¿no? y ha procedido en Totalmente. ese sentido. República Dominicana es un Estado signatario de la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre del año 2001 en la Asamblea General de la OEA celebrada en Lima, Perú. Y de la Carta de Bogotá. Y de la Carta de Bogotá, la Carta Fundacional de la OEA. Y en lo que respecta a la Carta Democrática Interamericana del año 2001, esa Carta Democrática establece la defensa de la democracia como un valor, como un derecho fundamental. Y da la ¿Tú facultad... te refieres al TIAR, Tratado No, Interamericano de Asistencia No, Recíproca? el TIAR es desde el punto de vista de El defensa militar, militar. sí. Yo me refiero a la Carta Democrática Interamericana que en el año 2001 De la democracia. establece que la democracia es en cierta forma una excepción al principio de soberanía. Claro. Y cuando el orden constitucional y el hilo democrático es roto en cualquier estado de las Américas, cualquier otro país vecino, miembro del sistema interamericano, puede denunciar Correcto. la violación de la democracia ante los canales Claro. institucionales. Yo quiero puntualizar algo muy breve, don Miguel, con el tema militar. Algunos amigos televidentes se preguntarán, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, cuando dejamos las dictaduras militares en los años 80, las últimas, la de Pinochet, la de Stroessner en Paraguay, en Venezuela los militares tengan tanto protagonismo? La respuesta es la siguiente. En América Latina, a lo largo de nuestra historia, el militarismo ha tenido un rol muy protagónico. Pero yo creo que en el caso de Venezuela, ese rol ha sido más fuerte. Si usted se lee la historia de Venezuela, en los 213 años de historia que tiene, desde 1811 a la fecha,
los únicos 40 años de gobiernos civiles y democráticos fueron los 40 años previos al gobierno de Chávez, es decir, el periodo que va entre 1959 y 1999. Que comenzó De con el Pérez derrocamiento Jiménez. de De Pérez Pérez Jiménez. Jiménez. De ahí hacia atrás, de 1959 hacia atrás, todo lo que usted encuentra son presidentes militares y autócratas. Bueno, Juan Vicente Gómez. Pérez Jiménez, Juan Vicente Gómez, Cipriano Castro, Isaías Medina Angarita. ¿Y qué ocurre? Que tras la caída de Pérez Jiménez en el 59, Rómulo Betancourt, el padre fundador de la democracia que vivió Venezuela antes de Chávez, logró someter a los militares a la obediencia al poder civil legítima y constitucionalmente constituido. Sin embargo, los militares, a pesar de eso, nunca renunciaron, un sector importante de ellos, a volver a tener el control del poder. ¿Por qué? Porque en Venezuela, como en otros países de América Latina, los militares han entendido, una parte importante de ellos, que como fueron las Fuerzas Armadas las que libraron la guerra de independencia, ellos son los legitimados para gobernar. Y es en esa razón que cuando Betancourt llega al poder en el 59, a los 2 años se da una intentona golpista, el porteñazo. Y hubo entre el 59 y el 99 2 corrientes. Una corriente militarista de derecha y una corriente de izquierda, que es la que al final se impuso con Chávez. Pero hay un elemento sociológico que no está en el tapete, pero se está tratando aquí. Contrario a otros países en América Latina, los militares venezolanos no pierden sus derechos civiles. Votan. Ellos votan, inciden en un proceso electoral. Fíjate que los grandes programas sociales que el gobierno tiene, los tiene para los militares, de vivienda, salud, escuela y para sus familiares. O sea, lo que es la casta militar, aunque Venezuela esté pasando crisis, para ellos siempre aparece. Ahora, y ojo, quería señalarte algo, y que lo observen. Miren los militares que están alrededor de Maduro, miren los militares que están en la calle, ninguno pasa de 25 años. Sí. Pero hay ¿Y una... cuánto tiene el régimen? 25 años. Hay una realidad. Es imposible, en algún momento dado habrá una definición en la situación de Venezuela porque hay mucha presión internacional. Y la estabilidad política de Venezuela tiene influencia en la estabilidad política regional. Especialmente, eso es fundamental, por el papel que juega Venezuela en la comunidad internacional. Entonces, ¿qué se puede esperar de lo que está pasando? Tiene posibilidades Maduro, a pesar de la presión internacional. Y evidentemente la oposición que ha encontrado en la Unión Europea, en la OEA, e incluso en algunos países de fuera del continente americano, tiene posibilidad Maduro de superar la situación y afianzarse en el poder. Hay 3 actores que no aparecen, pero que están. China está metida ahí. Rusia está metida ahí. Irán está metida ahí. Sí, pero eso no tienen fuerza suficiente para imponer soluciones políticas en América Latina. Pero estamos hablando de la geopolítica internacional y son de los polos que cuando se sientan a conversar van a surgir. Porque China tiene no solamente producciones ahí, sino que tiene industria ahí. Rusia tiene acuerdo comercial ahí. Irán tiene acuerdo comercial ahí de una naturaleza que tienen inversiones ahí. O sea, hay que saber qué se va a hacer con esos elementos. Yo no dudo de la posición de Rusia, pero yo dudo... Apoyando lo que dice Marino. Sí, pero yo dudo que China se involucre políticamente en la solución. Es un actor importante a tomar en cuenta. Sí, pero... China ha sido un acreedor de más de 60.000 millones de dólares en los últimos 10 Así años. es. Rusia es quien dirige, quien controla la Fuerza Aérea venezolana. Tiene influencia inmensa sobre los procesos de toma de decisión a nivel de la Fuerza Aérea. Rusia tiene un problema en Ucrania. Rusia, a través del gigante petrolero Rosneft, ha articulado acuerdos de petrolero extraordinarios. Irán, la Guardia Revolucionaria Islamita del Islam está metida dentro de Venezuela. O sea, apoyo exactamente lo que dice Marino.
es un vínculo profundo con los estamentos de poder. Y un cuarto, Marino, que no lo has mencionado, que por supuesto que lo sabes, es Cuba. Cuba está dentro controlando todos los organismos de inteligencia y dirigiendo procesos de inteligencia. Pero fíjate que Pero Cuba es un país muy vulnerable hoy en día. No, estoy diciendo, como lo que Marino está diciendo, no es solo la vulnerabilidad, es que están articulados esos cuatro. Bien, si me lo permiten, tenemos que hacer una última pausa y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Por favor, continúen con nosotros en el debate de la semana. Llegamos ya al final del programa de esta noche. Hemos estado conversando a lo largo del espacio sobre la situación en Venezuela y lo que podría venir después. Y evidentemente, dada los vínculos tradicionales que ha tenido la República Dominicana con Venezuela, lo que allí ocurre tiene una importancia muy grande para la República Dominicana, no solamente por el hecho de que viven ya aquí cerca de 100.000 venezolanos, sino también porque allí murió el prócer de la independencia dominicana y hay un vínculo que va más allá del simple vínculo diplomático, sino es y durante muchos años Venezuela acogió el exilio político dominicano. Domínguez, nosotros tenemos 115.000 venezolanos que están viviendo en República Dominicana. De esos 115.000 solamente se le permitió votar 600 y de esos 600 solamente votaron 200. Pero con el tema de la presión que usted habla de la comunidad internacional, eso ha sucedido en varias ocasiones. No es la primera vez que la comunidad internacional está haciendo esta movilización que nosotros estamos viendo. Inclusive el señor Marino decía, ayer se hizo una resolución para el tema de la elección de Venezuela, que la OEA le estaba exigiendo al CNE que publique las actas y no pasó esa resolución. Yo entiendo que no pasó esa resolución por Colombia, México y Brasil. No, fueron por 11 países del Caribe, fueron los países del Caribe que no votaron, 11 y 4 que no asistieron. Pero yo voy a decirle, de mi punto de vista, primero, debe haber una solución interna, para mí una traición a lo interno de las Fuerzas Armadas para que pueda haber un tema de contrapeso. Y segundo, liderazgos internacionales que puedan mediar la situación, una salida para, obviamente... Pero la resolución no se aprobó por un voto. No, fueron por 11 votos. Pero no se abstuvo. Lo que pasa es que se necesita mayoría absoluta. Pero 17 votos a favor, 11 votos que se abstuvieron y 4 países que no se presentaron, que no asistieron. Pero con relación a la salida, para finalizar, y es que obviamente al interno... No cuenta ahí el quórum. No, porque tiene que ser de todos los países. Yo tengo que aclarar la situación. O sea, la resolución no pasó por un voto, como tal señala el secretario general. Ahora bien, eso es lo que digo. Los que no asistieron son los que han tenido medias tintas. Por eso es que el secretario general sale de ahí e inmediatamente hace una rueda de prensa, porque eso no debió de haber ocurrido realmente. Claro. O sea, América Latina no puede permitir que ese tipo nosotros hacía tiempo que no veíamos una situación como esa, de robarse en pleno vulgarmente. Bueno, no, es que lo que ha quedado de relieve aquí es la infuncionalidad de la OEA. Sí, pero le iba a decir algo, Domínguez, para finalizar brevemente, y es que necesitamos un papel mediador a este proceso. Y obviamente... Bueno, está ahí el doctor. Sí, y qué bueno que Don Nelson está aquí, porque tampoco podemos ir a los extremos. Yo sé que estamos criticando que México, Brasil, Colombia no están hablando, pero quizá ellos sean los mediadores del proceso, porque si todos no vamos al extremo y vamos, entonces Nicolás Maduro no se va a sentar con nadie. Porque incluso el presidente Fernández, Alberto Fernández, que es muy amigo de Nicolás, publicó un tuit y de Maduro lo desinvitó. Él estaba invitado para la selección y tuvo que, al final no pudo asistir. Yo entiendo que no podemos ir a los extremos y necesitamos mediadores en el proceso, que Nicolás Maduro, quizá Don Nelson pueda hablar un poco más de ese tema. Claro, porque si entonces sí, pero aceptaría la oposición una solución sobre la base de la permanencia del señor Maduro. La mediación tendría que venir, mira, un país que está mediando un proceso como esto es Noruega. Hay un equipo de mediación muy interesante apoyando procesos en todo el planeta. Tengo vínculos profesionales con ellos y de amistad con algunos de ellos. Un colega de Harvard, William Ury, trabaja plenamente con ellos. Los acuerdos de Oslo en relación con la crisis del Medio Oriente no se dieron. No se dieron, pero ahí venimos. Estuvieron articulando, apoyando la mesa de negociación que se dio en México. Y han estado trabajando en esos procesos. Yo diría que cómo plantear la negociación es la clave. Si es plantear la negociación
para la revisión de las actas, o es plantear la negociación para un nuevo proceso electoral, o es plantear la negociación para una salida negociada y una transición negociada, un pacto democrático de salida, o es la negociación para un pacto negociado y un nuevo pacto de punto fijo. Es decir, cómo plantear esa negociación es todo un tema. El éxito de la mesa de negociación y acuerdo de Caracas del año 2002, que precisamente coordinó la OEA y el Centro Carter, tuvo la virtud. ¿Sabe cuál fue la virtud de esa mesa que tuvo éxito? Cómo plantearon la negociación. ¿Qué se planteó? El referendo revocatorio. Un sí o un no. Ganó el no, el Centro Carter dijo que el no fue, que el proceso electoral fue transparente. Eso disgusta a la oposición. El Centro Carter sigue todo este tiempo vinculado al régimen y ahora emite un comunicado de conformidad como veedor internacional que no le gusta al régimen. Rechazando la posición de Maduro. Correcto, rechazándola. Pero tienen o tenían, ahora está por verse, una autoridad para mediar un proceso. Pero usted hizo este. referencia al punto fijo, que fue el famoso acuerdo suscrito en Nueva York en 1957, que puso fin prácticamente al régimen dictatorial de Marco Pérez Jiménez y que se conoce como el espíritu del 23 de enero. Correcto. Ahora, ¿existe la posibilidad de otro punto fijo hoy en día en Venezuela? De inmediato no, pero a mediano plazo sí. Eso yo creo. Bueno, yo creo que un acuerdo, como dice el doctor Espinal, de inmediato es en cierta forma imposible. Sin embargo, nunca es descartable que al mediano plazo se dé una solución negociada. Yo creo que ahora mismo Venezuela tiene dos caminos. O que termine como concluyó el proceso de Panamá tras aquel famoso fraude efectuado por el candidato de Noriega en 1988, que le arrebata la presidencia a Guillermo Endara, y bueno, hubo unas fuertes movilizaciones. Y provocó la intervención. Provocó Claro. la intervención, la caída y la captura de Noriega y posterior extradición, y luego Endara fue juramentado como presidente de Panamá y con él se inicia la transición democrática en los años 90. Pero la otra posible salida es algo que en América Latina, un término que se puso muy de moda, es la famosa solución Balaguer. Cuando Fujimori... Balaguer otra vez. 1994. Cuando Fujimori comete el fraude electoral, pues se demostró en el año 2000 contra Alejandro Toledo. Bueno, Fujimori de todas formas se impone y se juramenta sin reconocimiento de la comunidad internacional, incluido en ese momento el gobierno del presidente Bill Clinton. Sectores en la comunidad internacional y a lo interno del propio Perú hablaban de la solución Balaguer, es decir, aquel famoso pacto por la democracia que puso fin a la crisis postelectoral generada tras los polémicos comicios del 16 de mayo de 1994. Pero yo creo que, lamentablemente, por el momento todo va girando en torno a una salida muy parecida a la de Panamá en 1989. Pero la solución del 94 aquí permitió que Balaguer, a pesar de que se consideró que había habido un fraude electoral, lo que se le hizo fue que se le cortó el periodo. Era parte de la concesión, de la negociación. Sí, pero ese pacto por la democracia no se cumple en su totalidad porque eran 18 meses, se quedó 2 años, el cambio constitucional, el tema del 45% más uno. Balaguer hizo un pacto, o sea, que no se llama nada democrático. Ese día, en esas elecciones se votó. No fue, para mi punto, no fue ningún pacto porque se firmó y en ningún momento lo más curioso, lo más curioso, fue perdón. 45 más 1, fue 50 más 1. No, pero que eso no fue lo que se aprobó en el pacto. El pacto que se aprobó no fue eso, don Marino. El pacto algún día tendrá que discutirse. No, y yo leí el pacto y el pacto totalmente. Y fue yo cambiado, cubrí eso para las agencias internacionales. Pero fue cambiado el 14 de perdón, señores, agosto. pero señor. Que tú lo leíste, pero tú lo leíste. Yo lo leí. Pero yo estaba ahí Bueno, y el 50 más 1 lo propuso un partido. El Partido de la Liberación Dominicana, Bueno, pero que ahí no fue que se cambie el pacto. El pacto se cambia en el Congreso Nacional con Amable Adisticastro, quien es que pero en el pacto, eso. en esas elecciones, perdón, el país votó en una sola boleta por todos los candidatos. Pero solamente se consideró fraudulenta la elección del presidente y no de todos los diputados y senadores que permanecieron 6 años. Cuando el fraude lo corrompe todo. Sí, el fraude lo corrompió todo. Pero eso tiene pero esa solución no tendría cabida en la Venezuela de hoy. No, guardando la distancia, pero naturalmente. Podemos hacer un programa de Don esto. Miguel, pero de brevemente, lo que decía el señor Nelson, para mí, si se hace un pacto, es
con la no participación en un proceso electoral de Nicolás Maduro, como sucedió en Bolivia en el año 2019, que obviamente fue tortuoso, pero Evo sale, no participa en la contienda y pone un candidato. Si en dado caso sucede ese tipo de pacto, pudiese ser, pero que no participe Nicolás Maduro. Pero Evo Entonces sale tendría por que un ser golpe. sobre la base. No, también por un golpe que Entonces sale. tendría que Pero ser sí hizo sobre un la pacto base de después. un nuevo proceso Claro. electoral. Totalmente, Pero todo sí, gira o sea, en torno a un todos que están proceso electoral. participando. Y de una amnistía para Maduro. Claro, seguro. totalmente. Pero eso es esencial. De hecho, Y de un Pinochet... país que le ofrezca La negociación albergue. tendría los siguientes aspectos: amnistía o una justicia transicional, legitimidad de los capitales, Wow. sí, Wow. sí. Digo, estoy hablando otro elemento que tendría esa negociación importante sería la permanencia del chavismo como postura, como poder político, capacidad de articularse políticamente. Eso es esencial. Y otros elementos, un consejo electoral nuevo. un consejo electoral nuevo, Bueno, claro. un consejo electoral Pero nuevo. también podría incluirse ahí la solución Somoza en Paraguay, ¿no? Yo pasaba, el amable Miguel Mira. acaba de tirar una chinita a los invitados. déjame decirte que yo tengo ese expediente completo, porque cuando yo fui embajador en Paraguay, a mí me lo regalaron el expediente completo de cómo fue. Y si, Un bazucazo. y si te digo cómo fue, tú no lo vas a creer porque fue por una mujer. Sí, claro, porque le Ah, qué tendieron una interesante. placa, pero fue un bazucazo porque el vehículo era Y funcionaba. blindado, Y pero funcionaba. voló por los aires. Se Claro. dividió en dos y la parte siguió corriendo que tenía el motor y él murió. Pero el yerno de Stroessner tenía ya la información de cuando habían entrado. Dicen cómo, que felizmente muerto. cómo, y después... Ese debería ser el final de todos los tiranos. Sí, pero don Miguel, no, el fallecimiento de Nicolás no significa la finalización del régimen, porque obviamente hay un tema militar y demás. Por ejemplo, cuando Gracias, murió exacto. Rafael Leonidas Trujillo, usted sabe que lo que ayudó fue el procedimiento de transición. ¿Usted me entiende? Entonces, Bueno, pero el fallecimiento de Nicolás no garantiza. muerta la serpiente, Porque muerta incluso la cabeza, de Chávez cabeza la falleció. serpiente y muere la Sí, serpiente. pero mira, Chávez falleció y el régimen continuó. Bueno, O sea, pero, Por eso- pero no fue derrocado Chávez, murió de muerte natural. Por Pero eso, yo creo- un posible tema de negociación política es la permanencia del chavismo como eje fuerza político. política. Ahora, ¿qué como papel fuerza debe política. jugar la República Dominicana en ese proceso? Coherente con los valores democráticos, coherente con nuestra postura. El gobierno de la República Dominicana se ha portado con altura. Quiero apoyarte en eso. Fíjate que se ha Nos quedan 2 minutos, Fíjate caballero. que se ha apoyado... Hemos sido coherentes con nuestra carta democrática, con nuestros valores, y creo que hay que felicitar al gobierno central, al presidente, al vicepresidente, a la vicepresidenta y al canciller y la cancillería en sus posturas. Bueno, al gobierno, porque, Al gobierno, hay que Fíjate- han porque sido no, coherentes. eso no es un asunto Fíjate- individual. No es individual. Fíjate el que gobierno ha sido coherente y hay que apoyarlo. Fíjate que ha sido tan coherente que la escalada ha venido bajando lentamente. Nosotros no tenemos hace tiempo embajador en Venezuela. Sí. Teníamos una representación de 2019. De segundo mínima nivel. de segundo nivel. Segundo, lo que le pide los cancilleres no es ni siquiera si se reconocen o no, simplemente que haga en la carta que se hizo inicial de los 7 cancilleres, era que hiciera ese proceso diáfano y transparente. No lo cuestionaban Correcto. si el proceso electoral Sí. fue Nos malo nos o queda bueno. un minuto. Brevemente, don Miguel, el año que viene se celebra la Cumbre de las Américas y yo exhorto al presidente Abinader, como no lo hizo en la Cumbre Americana, que se invitó al presidente Nicolás Maduro, que no lo invite. O sea, como lo han hecho otros países consecuentemente, que no invite a Nicolás Maduro el próximo año a la Cumbre de las Américas. Bien, bueno, Fue. jóvenes, gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Yo espero que el programa haya ayudado a los amigos televidentes del programa a tener una noción más amplia hoy en día de la crisis venezolana. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.